Un ¿Ahora pequeño sí? tema técnico. Muy No bien. hay problema. Súper. Bien, déjame ver si ahí sí, Perfecto, hola. ya te tenemos. Perfecto, sí, hola, buenos días. Buenos días a todos. Primero quiero saludarlos y agradecer de nuevo tanto a ti, Ingrid, como a Éticos Global, primero por el trabajo que vienen haciendo no solo desde Guatemala, sino que para toda Latinoamérica. Tengo la impresión que trabajar desde el centro del mundo, como yo lo veo, y movilizar toda la conciencia y los niveles de conciencia en relación a cuán éticos somos, cómo estamos regulando aquello es muy importante. Entonces, hoy día vamos a conversar y les voy a compartir pantalla, pero antes de comenzar me gustaría pedirles, porque a mí particularmente me gusta mucho la interacción con las personas, entonces yo sé que este medio a veces lo dificulta un poco, pero me gustaría que fueran colocando todas sus preguntas en el chat, cualquiera que esta sea, que vaya apareciendo. No se olviden de ir colocándolas y vamos a dejar unos 10 minutitos al final para eso, y si no, yo las voy a ir tomando a medida que vayan apareciendo, porque de verdad que la presentación lo que busca es ser interactiva, ¿no? Voy a compartir en este minuto la presentación y bien. Bien, ahí espero que la vean. El tema es bastante desafiante, ¿no? El tema tiene que ver con eh, unir las dos palabras ética y éxito, son palabras casi yo diría contrapuestas, ¿eh? Porque el éxito tiene un concepto tan de adquirir algo, y la ética parece que fuera más de valor, ¿no? De no solo que se refleja en comportamientos, sino que tiene mucho más que ver con la profundidad de la persona, del individuo. Y como vamos a ver, y espero comentarles a ustedes, tiene mucho que ver con la definición de un propósito, ¿no? Ahora, ¿cómo respondemos a esta pregunta? Y cuando estaba preparando la charla, me ha tocado estas últimas semanas trabajar con 2 o 3 empresas que están enfrentando momentos éticos cuestionables, ¿no? No como empresas, sino que a raíz de alguno de sus colaboradores. Y eso también me gustaría compartirlo con ustedes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver y cómo se inicia esto? Realmente yo creo que el comité de ética, lo más importante es que está formado por personas. Esas personas llegan a veces por los roles que juegan dentro de la organización, y en otras oportunidades son armados y constituidos por personas que tienen algún nivel de liderazgo importante dentro de la organización. Entonces lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con el propósito, con cuestionar valores, con mitigación de sesgo y con aprendizaje. Y ya les explicaré un poquito de dónde vienen estos 4 temas. Entonces, pero antes de todo me gustaría compartirles una mirada de mundo en la cual nos vamos a sustentar para poder entrar en esta conversación. Hace muchos años ya, aproximadamente el 2008, diseñé en mi consultora una manera que nos hiciera ver el mundo, intervenir en el mundo y movernos en el mundo en temas organizacionales, que es este modelo aquí, así que aparece acá, que se llama COS, O-C-O-S. Ahora, si se dan cuenta, tiene un sistema que está interrelacionado, y esto es muy importante comunicarlo. ¿Por qué? Porque la verdad es que las compañías, cuando ven un problema, lo ven de manera muy puntual, pero no solo tiene ramificaciones organizacionales de equipos y de individuos, sino que toca a veces inclusive al ecosistema, que puede ser la sociedad, la comunidad. Y estoy segura que en algunos casos a ustedes ya les ha pasado eso. Entonces, para entrar a entender cómo funcionamos es muy importante primero partir por los individuos. Esto no es necesariamente cómo nacen las problemáticas, los desafíos o los focos. A veces aparecen por los equipos o por el sistema, la necesidad de rentabilizar, por ejemplo, algo súper importante para las compañías. Entonces busca los talentos que representen la mejor gestión.
y organizan los equipos según aquellos talentos. Sin embargo, las mayorías de los desafíos éticos pasan por los individuos. Entonces, nosotros cuando hablamos de COS, estamos hablando de la C de conmigo, es decir, cómo yo despierto la pasión en el individuo, la osadía en el individuo. Y para los que estuvieron en mi charla anterior, voy a hablar harto de osadía porque tiene mucho que ver con el modelo que estamos implementando estos últimos 2 años. Entonces, despertar la pasión en el individuo es clave. Segundo, entender que no hay pasión si no entro en interacción con otros. Puedo tenerla viva, pero tanto mis valores entran en contacto y se ven inclusive en el escenario de la relación, se ven cuestionados muchas veces, se ven desafiados. Por lo tanto, la colaboración y el desarrollar mi identidad junto a otros es clave. Como tercer aspecto, tenemos que ver el sistema. Y esa es la S de sistema, que tiene una doble significado en este modelo, ¿no? Primero, porque los sistemas organizacionales, per se, un negocio busca productividad, busca marginar, pero busca también resultados con sentido muchas veces. Y esa es una pregunta que, aunque está escondida, a veces no en la declaración de la misión de la organización o de la visión de la organización, está en el sentido individual de las personas. Entonces es muy importante revivirlo porque es desde aquí donde entra la palanca de la ética. Por último, vamos a tener sostenibilidad y que tiene una relación directa con los resultados, con la viabilidad no solo de productos, servicios y personas y equipos, sino que con el impacto y la huella que dejo en un mundo donde hoy día, la verdad que si no soy consciente de que todo lo que hago deja una huella, la basura que boto, la forma en que me organizo, la manera en que sobreutilizo ciertos recursos dentro de la organización, todo eso está impactando al ecosistema. Después, las huellas que dejo en las comunidades, aquí estoy pensando directamente en empresas que le prestan servicio a la minería o que directamente son de explotación de los bienes naturales de alguna manera para el beneficio obviamente de los ingresos de un país, como es el caso mío en la minería del cobre. Sin embargo, si no consideran el negocio no se vuelve sostenible si no se considera la relación ética con las comunidades de los entornos donde ellos implementan sus nuevas extracciones, ¿no? Por lo tanto, este modelo que se llama COSE es un modelo que nos ha guiado por mucho tiempo y que lo hemos sostenido en los años porque, porque su vigencia está permanentemente ahí, ¿no? Ahora, una palanca para activar el modelo es el individuo, y aquí es donde empezamos a meternos hacia adentro, y esto es contextual y me interesa que lo vean así, porque la verdad es que cuando hablamos de un liderazgo, el individuo es el que lo gestiona, el individuo es cuyo comportamiento va dejando huella, no solo de su identidad personal, sino que de la identidad de la marca que de alguna manera representa. Antes de entrar a las 4 variables, creo que es súper importante considerar lo siguiente. Muchas veces nosotros contratamos a personas basadas en sus talentos y sus competencias técnicas, y ciertamente pasan un proceso de selección que involucra un tamizado, por así decirlo, psicológico, un tamizado valórico, un tamizado que le da una lectura a ese individuo en base a dónde está en su momento actual, los valores y gatilladores que lo pueden desafiar durante posiblemente la estadía en esta empresa donde está siendo contratado. Sin embargo, es muy difícil en una entrevista de este tipo o inclusive en en los primeros meses de pertenencia a una organización, el definir si los valores de esta persona se alinean totalmente con la organización. Hoy día estamos trabajando con equipos súper multigeneracionales, pero no solo porque esto sea algo nuevo, eso lo hemos venido haciendo hace muchos años,
pero hoy día la diferencia entre las generaciones es muy grande y se hace más latente. Entonces la generación de los baby boomers de los 60 es una generación que es más apalancada en la seguridad y la certeza. La generación siguiente es una generación que busca más desafíos personales, y los millennials, que son, digamos, los que están entre los 25 y los 30 y tanto, casi 40 ya, son personas que priorizan su bienestar personal, no siendo para nada hedonistas, sino que su bienestar en calidad de vida, que es una de las variables que se mide mucho en las organizaciones, pero privilegian aquello por sobre otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que el conocer los individuos que están dentro de un comité de ética a los que voy a invitar es muy importante para entender también cómo va a ser el comportamiento de aquellas personas que pudieran ser sujeto de algún tipo de acusación o de investigación dentro de la organización. Entonces, ¿qué palancas activo va a mover al individuo? Primero, el individuo en sí tiene que tener claro cuáles son valores y sus límites, ¿no? Tiene que entender cuándo, y eso tiene que ver con autoconocimiento, tenemos que desafiarlo a que esa congruencia ética esté siempre cuestionada, que siempre esté pensando, esto que estoy haciendo está en los lineamientos de los valores que yo quiero dejarle a mis hijos, a las personas que importan, deja una huella que yo podría sentirme orgulloso o orgullosa de dejar. Porque solo en ese caso podré tomar y dar un paso hacia adelante para dejar un legado con una huella satisfactoria, ¿no? Ahora, eso es muy importante porque al final del día yo tomo decisiones que están muy bien apalancadas cuando me conozco, cuando tengo claridad y soy congruente, cuando entiendo y quiero ser leal a la huella que quiero dejar, por lo tanto con mayor claridad mental tomo decisiones más balanceadas. Entonces una palanca para activar y para entender qué sucede está el individuo. Y ahora me quiero referir viendo esto a un caso que hace poco me llegó a las manos y justamente me llamaron para asesorar a una persona que tenía 2 acusaciones de maltrato laboral. Esta persona se reunió el comité de ética, que es un comité, yo diría, más ad hoc que establecido dentro de esta organización, y tienen 2 vías de entrada en esta organización para las denuncias. Una es anónima y la otra con la posibilidad de dejar todos los datos. En este caso fue con datos. Entonces se hizo la manera en que ellos aplican la estructura de seguimiento. Ahora quiero poner foco en el individuo, y en el individuo que levanta la acusación y el individuo que es imputado de tal acusación. Y aquí quiero ponerles a ustedes un par de preguntas. Y es que, ¿cómo distingo si esto es verdad o no es verdad? ¿No? El comité de ética lo primero que se enfrenta es decir, tenemos que buscar evidencia para poder fundamentar que esta acusación tenga algún nivel de asidero. Ok. Y fue muy interesante, levantaron alrededor de 11 entrevistas, acumularon datos, vieron comportamientos, cruzaron ese comportamiento para ver si era lo mismo, si había frecuencia o no había frecuencia, y después le informaron al individuo que estaba siendo acusado. Y hasta aquí pareciera que es un devenir común. Estoy segura que ustedes tienen otras prácticas y otra manera de hacerlo que me encantaría que comentaran si se aleja mucho o si le agregan algo. Pero lo que sí quiero demostrar aquí es que con esta decisión, con 2 acusaciones, porque vino una segunda que fue anónima, y esta segunda apuntaba a un par de hechos similares, a un par de conductas similares que la primera, aunque la primera tenía una data muy distinta. Una vez que esto sucedió, deciden informarle a la persona y le dicen que la van a colocar en un proceso de mejora, ¿no? Porque al levantar una tercera posible acusación, la persona no hay vuelta que darle, dada la política de la organización y la gobernanza, es que se tiene que ir.
Bien, hasta ahí iban en el proceso según ellos lo habían determinado. ¿Qué sucede después? Que a ella le informan aquello, le informa el equipo y el comité, le informa recursos humanos que estaba involucrado, junto con su jefatura directa, y le indican que va a estar en un proceso de acompañamiento, el que definen que lo tome yo, me lo asignan a mí. Hasta ahí hay una sola cosa que nos falta, que no es menor, y es que a la persona imputada no la entrevistaron. Solamente le informaron del resultado del levantamiento, pero no la entrevistaron. Entonces, me pareció interesante el fenómeno hasta ahí, porque cuando yo fui así a preguntarle a ella, cuéntame cómo te llegó esto, cómo te afectó, no te afectó, cuáles son los parámetros, cuál es la data que tú manejas, me dijo, solo manejo los resultados, es decir, estoy acusado, acusada, y en base a eso tengo que moverme. Ok. Por lo tanto, hay un vacío ahí importante que tiene que ver con cómo yo mitigo ciertos sesgos que pueden darse dentro de personas que se conocen al levantar una acusación. No digo que no tenga asidero, pero lo importante es ver el tema del impacto que tiene. Entonces, el individuo y conocer el individuo, y aquí quiero también hablar un poquito más de la persona acusada. O sea, en muchos aspectos, cuando hablamos del punto 1, que es el autoconocimiento, eh, hay dos factores en las organizaciones que pesan. Estoy hablando sobre todo de este tipo de conductas de maltrato, no estoy hablando de temas éticos de robo, sino que comportamiento que creo que es el más crucial y difícil de leer o fundamental, diría yo, ¿no? Porque hay sesgos inevitables, tanto conscientes como inconscientes. Pero cuando empezamos esa investigación o esa indagación con la persona que está siendo acusada, es muy posible que les haya pasado a todos los que pertenecen ya a estos comités que la persona diga, pero no lo veo, o sea, no es así. Lo que yo hago es esto y lo que dicen que yo hago es esto. Voy a dar un ejemplo. Lo que yo digo es, hazlo de esta manera, y la persona lo que escucha es que le grito, le doy órdenes. Puede que haya un tono distinto, va a depender mucho de la presión. Entonces hay factores que tenemos que considerar en los cambios de accionar de las personas, que es el tema de autonomía. O sea, yo puedo ser muy autónomo de ser como soy, pero si no estoy revisando todo alejamiento del parámetro de conducta afectado o impactado por el estrés laboral, por temas personales, y si yo no me conozco en ese ámbito, es muy fácil que me derive a algo que pueda ser leído por el entorno y por los otros como abuso o como fuera de los parámetros más colegiados de buena conducta, ¿no? Entonces, una vez más, para poder activar un modelo de intervención tengo que partir por el individuo. La segunda palanca es el equipo, y aquí voy a ir a hablar un poquito del comité, cómo se forman los comités y los equipos que la gente lidera. Hay tres ámbitos aquí importantes. El primero es un tema de que en un comité debería haber mucha presencia de diversidad. Diversidad en roles, en niveles, en género, ojalá en orígenes, tanto de raza como de países. Si es posible que eso se active en una comunidad, es importante hacerlo, porque siempre la riqueza de un equipo, y en un comité es clave, tiene que estar presente la variedad, porque te va a permitir, primero, mirar cosas desde un punto de vista muy distinto, que tú no te puedes imaginar porque no tienes la experiencia en tu vida de hacerlo, aunque quisieras hacerlo, no te va a salir natural. En cambio, a otras personas les sale muy natural mirar por el costado, mirar por el lado y tener un pensamiento más divergente. Y eso es muy importante en este tipo de comités. Si en un comité o en un equipo en general nosotros llegamos a decir, no, esto está fuera del rango, estoy
por supuesto que estoy hablando de algunos casos que están en el borde de la línea. Si todos llegamos a la conclusión, no, esto está mal, esto está mal, esto está mal, rápidamente, yo los invito a cuestionarse esa decisión y traer una mirada externa, ajena, para que no pasemos por encima, porque estoy segura que ustedes se toman este trabajo muy seriamente, pero es muy relevante hacerlo con la mayor cantidad de inclusión de diversidad. Y ahí me lleva a la segunda palabra, la inclusión. Incluir es lo que nos lleva a colaborar. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de diversidad acá en los equipos, estamos hablando del más amplio espectro, edades, géneros, ¿no es cierto? Capacidad, incapacidad, porque van a ver cosas distintas, vemos mundos distintos. La inclusión implica que los invite a colaborar y en un comité de ética ciertamente esto es mucho más clave. ¿Para qué? Para que todo comunicado, toda narrativa que salga, no solo del comité, sino que los miembros de este equipo, primero que nada, estén sumamente alineados y comunique aquello que quiero comunicar. El lenguaje, yo estoy segura que están bien conscientes, es clave para transmitir no solo lo que quiero decir en términos de lenguaje y palabras, sino que la intencionalidad que hay detrás, la emocionalidad que conlleva aquello. Por lo tanto, tengo que seleccionar y definir muy claramente cuál va a ser el estilo que informemos, ¿no? Además, los medios de comunicación, no es solo uno, es muy importante, y aquí en el caso que yo les comentaba al inicio, esta persona fue informada primero que estaba en esta situación por las personas más, yo diría que de más alto rango en la organización, vinculadas y pertenecientes al comité de ética. ¿Por qué? Porque había un vicepresidente, había un gerente regional, había una gerenta de área, o sea, estaba todo el equipo involucrado, excepto obviamente la persona que estaba haciendo la acusación, pero estaban para informarle cuán importante era, ¿no? Y de nuevo aquí es cuán importante era informarle. Ahora, lo que yo me di cuenta que no estaba presente era levantar también su mirada sobre aquello que estaba pasando, ¿no? Entonces, informar no es lo mismo que a veces comunicar. Comunicar es algo de dos vías, por lo tanto es interesante usar palancas como la capacidad de indagación. En la lectura de la indagación y cómo yo uso el lenguaje para indagar, para preguntar, para ahondar, y eso vinculado inmediatamente con la capacidad de escucha. Hay tres niveles de escucha que se deben desarrollar como miembros de un equipo, de un comité, y tienen que haber a lo menos, yo diría que 3 a 4 estilos de preguntas que se deberían desarrollar, preguntas que van dirigidas al individuo y sus valores, preguntas que van dirigidas a las acciones, preguntas que van dirigidas a la mezcla de ambos, y a los juicios sobre todo a los juicios y a las lecturas que se hacen de comportamientos similares o distintos, porque tengo que de alguna manera distinguir aquello que la persona define como su rayado de cancha, que está jugando dentro de la cancha más grande que es la organización, ¿no? Para todo aquello necesitamos hacerlo se requiere osadía, porque no sé si a ustedes les pasa, pero voy a hablar solo de mi experiencia con algunas organizaciones y equipos. Es muy fácil quedarse en una zona de confort, y yo sé que la palabra está bastante manoseada en el mundo organizacional, pero con esto, ¿qué quiero decir? Un equipo y un comité, sea de ética o de otros roles bien claros dentro de la organización, puede entrar a un estadio de comodidad de hacer un suerte de checklist, que una cosa es la estructura del proceso, que está muy bien, pero un segundo es la profundidad de cómo yo llevo a cabo esa estructura, la acuciosidad como yo llevo a cabo esa estructura,
Y eso requiere osadía, porque todas las voces incluidas, con la mayor cantidad de diversidad, deben ser escuchadas, ¿no? Bien, hasta aquí no sé si tienen preguntas, las van colocando en el chat. Quiero darles tiempo también para que eso suceda. Por ahora veo que el Q&A no hay nada y en el chat tampoco. Pero si tienen alguna pregunta u opinión, por favor no duden en hacerlo, ¿no? Bien, la tercera palanca para activar el modelo que yo les decía es entender el sistema, ¿no? Y cuestionar el sistema, ¿no? Por eso de nuevo sabía. No es fácil a veces estar dentro de una organización y cuestionar acciones éticas de la compañía, ¿no? Por ejemplo, cómo se relaciona con el entorno de una compañía, ¿no? ¿Cuál es me pasa a mí que trabajo con algunas mineras, que en algunas tienen una política de sostenibilidad y relacionamiento con la comunidad que es la que regula prácticamente todo, y otras no lo tienen tan presente. Entonces, es muy interesante ver y empezar a averiguar cuáles son los ámbitos y las líneas en las cuales yo puedo cuestionar dentro a mi propia organización. Eh, Entendiendo que estoy agregando un valor para la organización, ¿no? ¿Cuáles son los tres aspectos que una organización va a enfrentar? Y estoy hablando el sistema, voy a mirar aquí a la organización, pero por supuesto que un equipo es un sistema, una familia es un sistema, el comité de ética es un sistema, ¿no? Nosotros funcionamos como sistema. ¿Cuáles son, para poder generar un sistema vivo, lo que tengo que entender es que todos aquellos actores dentro de ese sistema traigan y generen una comunidad? Entonces la multiculturalidad debe estar invitada, igual como la diversidad. Porque hoy día no solo la presencia de estas personas, sino que traer experiencias de otros lados y mirar y contrastar con la propia en la misma industria, en el mismo mercado, en la misma línea de producto, por ejemplo, o en la misma línea de servicio, son temas importantes. Lo segundo es entender que en el nivel de complejidad que estamos viviendo hoy día, el saber cuáles son aquellas posibles denuncias que son más críticas, saber priorizarlas y entenderlas, y estoy segura que todas son relevantes, no debería haber ninguna, pero si empieza a haber una tendencia de un tipo, tengo que entender que algo está pasando en el sistema, que puede dar cuenta de un liderazgo que está desviándose porque el nivel de complejidad y la situación de hoy día, por ejemplo, lo pone mucho más en evidencia, está guiando a las personas a tratarse distinto. Y aquí quiero hacer un doble clic en eso, porque en los momentos que vivimos donde el teletrabajo es estar en tu casa con varios sombreros a la vez, implica manejar ámbitos que tu casa antes no tenía, ¿no es cierto? Tu espacio personal no estaba, no estaba, digamos así, estaba más aislado de las conversaciones laborales. Tu emocionalidad laboral, que es la que donde tú te desempeñas, ahora estaba plantada dentro de tu hogar. Por lo tanto, se vuelve complejo. Segundo, el entorno se volvió incierto. Y como es incierto, tienes muchas más dudas sobre lo que haces, cómo lo haces, con quién te relacionas a veces, ¿no? Entonces, lo segundo es que es ambiguo, no tienes respuestas para casi nada y es ciertamente cambiante, volátil. Por lo tanto, el manejar y priorizar las emergencias, todas esas cosas que empiezan a emerger, es muy clave como un sistema. Y por último, la mirada de sostenibilidad y renovación, que tiene que ver con cómo yo revitalizo a un comité de ética, a un equipo dentro de una organización, y cómo lo hago sostenible. Esas son preguntas que el equipo se debe responder, ¿no? Y sobre eso es donde vamos a hacer un doble clic, ¿no? ¿Por qué? Porque cómo yo me respondo a esa pregunta, cómo lo hago sostenible, tiene que ver claramente con lo que aparece acá, que es un propósito.
¿A qué me refiero con propósito? Es la declaración del sentido del para qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿ya? Me gusta mucho esta cita de Larry Fink, a la que yo le hice un par de agregaciones, ¿no? Libremente. Espero que él me perdone, pero que tiene que ver con, sin un sentido de propósito, ningún individuo, ninguna compañía, ningún proyecto, ningún equipo puede alcanzar su máximo potencial. Y aquí hay dos datos interesantes que lo conversaba hace poco con gente de Escandinavia, particularmente de Dinamarca, donde hay una escuela de diseño de experiencias organizacionales a la que yo, con la cual me relaciono mucho. Y hablábamos del tema del propósito, y una de las conclusiones a las que llegamos es que una compañía, un individuo, un equipo, un comité, ¿ok? Sin propósito, lo que hace es administrar o gestionar. Una compañía, un individuo, un comité con propósito, lo que hace es movilizar. Yo creo que esas dos distinciones son claves. ¿Cómo comité usted quiere movilizar o solo administrar? Y no lo digo en términos peyorativos, los dos conviven muy bien, pero la diferencia es que en la movilización yo sumo, yo interpelo, yo realmente muestro un camino a seguir, ¿no? Y por sobre todas las cosas lo hago pensando en que estoy siendo totalmente honesto y alineado con mis propios valores y represento los valores de esta compañía, ¿no? Entonces, aquí les quiero compartir un compromiso con el mundo, que es mi compromiso personal. Este es la declaración de un propósito, con una estructura que debe tenerse, que es la estructura que yo generalmente trabajo tanto con mis ejecutivos como lo trabajo con las organizaciones, ¿no? En mi vida, ¿no es cierto?, mi propósito es ser un puente activo entre personas del mundo, de todo el mundo, ¿okay? Para que osen explorar, ¿no es cierto?, nuevas fronteras dentro y fuera de sí mismos, para alcanzar un nivel de bienestar deseado con mayor claridad mental. Esto se ha ido formando en el tiempo y siempre hay que renovarlo y cuestionarlo. Lo importante es que yo entiendo para qué estoy llamada y pongo mis fortalezas para aquello. Segundo, sé cuáles son las palancas, porque quiero invitar a la gente a que explore, y también veo en la frontera o en el horizonte un resultado, que es el bienestar, mejor bienestar y claridad mental. Y si miran que es de la consultora que comenzamos con un par de colegas hace muchos años, y que la verdad es que ahí estaba mi hermano y otro amigo, y por distintas razones y caminos he permanecido yo. Nuestro propósito es desafiar, invitar, atraer a todas las personas del mundo a dar un paso osado en la dirección que sueñan, para expandir su naturaleza al punto máximo de sus habilidades. Este es el propósito, el sentido de nuestro ser. Si usted como comité tiene un sentido claro, tiene un propósito claro, que puede ser hasta 2 palabras. Hay empresas que solo tienen 2 palabras, ¿no? 3 palabras, con 3 palabras puede ser. Le falta depuración seguramente para llegar a ese punto. Pero eso lo define todo. Pero ha pasado por un proceso de depuración como esta, ¿no? Porque miren, ¿qué pasa con el propósito? Y esta foto me encanta porque la traigo acá por Gandhi, ¿no? Los grandes líderes del mundo han tenido un propósito y han dejado una huella en el camino, ¿no? Y él con la rueca y con su permanente trabajo de meditación, ¿no es cierto?, trabajando el algodón, era un proceso que le daba sentido al irse hacia adentro, al poder ir a tomar sus decisiones y después salir al camino de nuevo, ¿no? El propósito y el sentido es una fuerza tremendamente generadora, ¿ok?
muchas veces no la vemos, pero nos guía. O sea, puede que no lo tengamos tan a la vista, pero nuestro ser nos guía, y una vez que está declarado y lo tenemos claro, la verdad es que nos vamos a cuestionar, a ver, y esto está, pero esto me está desviando del camino que yo dije, esto no está siendo en la línea de lo que yo me prometí, esto no tiene el mismo sentido, entonces empiezo a cuestionar las cosas. Conecta mucho la visión con la de los stakeholders, y aquí es importante porque tiene que ser representativo, un comité de ética tiene que tener una representatividad que va más allá de su isla propia, sino que extiende redes y multiredes a todos los stakeholders, que son sus propios colegas, y más allá, los usuarios, los clientes, los shareholders también, ¿no? Unifica gerencia, empleados y comunidad. Un buen propósito unifica, porque ya es la declaración valórica, es la declaración de dirección por donde seguimos. Crea un punto de revisión en el actual, y esto es interesante porque muchos buenos, cuando esto está vivo, lo voy a poner así, cuando el propósito está fresco y vivo, uno tiene que volver a preguntarse, a ver, ¿esto tiene que ver con lo que declaramos o no? ¿Esto tiene que ver con lo que estamos llamados a hacer? ¿Esto tiene que ver con lo que le prometí a la gente que íbamos a dejar como huella? Ese es un cuestionamiento permanente que los equipos y los comités se deberían hacer. Provee un marco sólido de toma de decisiones, claramente de nuevo el rayado de cancha, y por sobre todo moviliza a las personas y recursos, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿queremos movilizar o queremos administrar? Son cosas distintas, ¿sí? Entonces, nos vamos a ir al segundo tema, y es que tiene que ver con los valores, para llegar al tercero, que me parece que es muy interesante, que es la mitigación. ¿Cómo definimos los valores? Los valores van a aparecer primero desde un buen propósito escrito, pero segundo desde las características individuales de los miembros de ese comité. No demos por sentado que todos entendemos lo mismo sobre un valor. Y por supuesto no demos por sentado de que todos actuamos de la misma manera en relación con ese valor. Por el contrario, pongámoslo en duda, pongámoslo en la mesa para saber qué es confianza para ti, qué es lealtad para ti, cómo se expresa la lealtad. ¿Esto es ser leal o no es ser leal? ¿No? Porque esos valores son los que a la base van a estar siempre cuestionados, ¿no? Y los levanto desde tus fortalezas. Hay herramientas que son muy buenas para esto, las cuales yo he trabajado tanto con mis clientes como con mis coaches a nivel corporativo, que te ayudan a vivir semana a semana un valor particular, pero solo basado en tu fortaleza. Por ejemplo, si yo descubro en mí que una fortaleza mía es el liderazgo, y está definido con ciertas acciones, voy a estar sacándole lustre a eso durante el tiempo. Si descubro que otra es la honestidad, bueno, voy a poner la semana de estar mirando mi honestidad y poner foco en la honestidad en todo lo que digo. Y cuando digo honestidad, digo hasta en las cosas más pequeñas, ¿no? No estamos hablando de grandes quiebres del camino de la ética, sino hay cosas tan pequeñas como a veces mentir, ¿no? Mentir o decir esto que nosotros decimos en Latinoamérica y en Chile. Eso es mucho una mentira blanca, es como, no sé, no, llegué atrasado y digo, sí, es que mira, tuve un problema con el computador, y la verdad es que no, me quedé dormida. Entonces, entre quedarme dormida y tuve un problema con el computador, hay una diferencia de transparencia que tenemos que poner arriba de la mesa. Si yo no me la cuestiono porque comienza a ser un hábito en mí, entonces tengo un problema, ¿no? Porque puede dar paso a límites muy blandos, muy líquidos de tus propios valores, ¿no? Después, los valores tenemos que accionarlos, y se accionan con comportamientos. Y sobre todo dentro de un comité tienen que estar cuestionados. O sea, las acciones de aquellos valores que tú declaras o no deben estar cuestionados, ¿no? Ahora, todo se inicia como una interpretación, y aquí para entrar a la siguiente les quiero preguntar, a ver si me pueden contestar en el chat, se lo agradecería. Les voy a poner las siguientes imágenes y me gustaría que descubrieran y respondieran a la pregunta que va a aparecer, ¿no?
Aquí tenemos a 3 caballeros, ¿no es cierto? Y 2 de estos caballeros, ¿ok?, están hoy día en prisión. ¿Ok? ¿Cuáles creen ustedes que son los que están en prisión? O el que no está en prisión, cualquiera, ¿no? No sé si tenemos posibilidad de respuesta, pero si no tenemos, por ahí tengo una pregunta. Tenemos, 1 y 2, perfecto. Ahí hay tenemos uno. 1 y 3, 2 y 3, Ya, 1 y 3, 1 gracias. y 2, Ya, 1 y 2, otra votación. ya. Sí, pero El la moreno sin 1, pelo no está en prisión. tenemos Bien. 2 y 3, Ujú, 1 perfecto, y súper. 2. Está Acá súper tenemos variado. otras en el interno, ajá. Está muy Aquí hay bien. otro, dice, el moreno sin pelo no está en prisión. Claro, 1 bien, y 2. excelente. 1 y 2 están en prisión, perfecto, súper. Muchas gracias. Me parece interesantísimo y ahora les voy a, como dicen los gringos, I'm gonna burst your bubble, ¿no? Vamos a hacer que explote el quizás la pregunta previa antes de destapar esto sería, ¿qué, ¿qué los hace pensar que esta persona está en prisión? Y respóndanselo ustedes, si quieren lo comentan, pero es muy interesante saber por qué, cuáles son, porque ahí empieza algo que se le llama sesgo consciente o sesgo inconsciente, y es que nuestro cerebro está vinculado para reaccionar frente a ciertos estímulos de maneras que están absolutamente, yo diría que ya apalancadas en una historia o experiencia personal que yo la dejé, la vi, la pasé o la integré, o en otras ocasiones porque sencillamente yo personalmente tuve una experiencia y claramente me impactó, ¿no es cierto? Otras creo que interpreto cosas como por ejemplo la cara. Si yo he vivido una experiencia, como vamos a tomar al primer caballero, si yo he vivido una experiencia negativa con un señor de cara redondita, blanco, que tiene los labios de tal manera, mi sesgo va a estar ahí. Y si he tenido una experiencia negativa, se entiende. Si he tenido una experiencia negativa con un joven que me miraba de cierta manera, con una cara que yo interpretaba como, no sé, le voy a poner montones de juicios. Mira qué fresca su mirada, mira qué es lo que quiere de mí, también voy a tener un sesgo. Y si tengo un sesgo también puede ser por raza, o puede ser por que les puse solo varones, porque ya hay un sesgo ahí. Entonces es muy interesante entender desde dónde viene, ¿no? Este sesgo. Ahora, las personas que están en prisión son estas. Déjenme ver si lo logro. Ahí. Y sí, hay sorpresas inevitables, ¿no? Porque, eh, porque nuestros sesgos funcionan de manera neuronal a ese nivel y están arraigadísimos en nuestra conducta y en nuestro ser y en nuestro cerebro. Entonces, desmitificar primero las creencias que tenemos, segundo, desmitificar las certezas que creemos que tenemos, porque yo creo que lo que vi es lo que vi y no me cuestiono si realmente puedo haber estado interpretando mal, es sumamente relevante, ¿no? Eh, Hace muchos años, estoy hablando que creo que casi en los 90, eh, y los invito a que lo hagan porque algunas de estas imágenes las tomé de las campañas de publicidad de Benetton, ¿no? De la marca Benetton. Porque Benetton se dedica a instalar como principio un tema de poner arriba de la mesa cosas que te desafían tus propios juicios, como eh, hombres besándose, pero no cualquier hombre, sino que el Papa con alguien más, con Barack Obama. Hay una publicidad que dice sea diferente, Benetton, los colores del mundo. Eh, Colocan a estas personas que dicen está en prisión de por vida y dicen el color de algo y promueven algo que está dando a conocer una realidad, pero también está obviamente haciéndolo con su marca. Entonces tienen una trayectoria al respecto.
Y hace muchos años atrás, y no sé si ustedes vieron eso alguna vez, pero había una imagen donde venía un hombre corriendo, pasando a una mujer con una cartera en la mano, y venía pasando a una mujer e iba así, ¿ya? Y uno lo veía como corriendo con la cartera rápidamente. Entonces la impresión que todo el mundo se hacía es, este hombre le robó la cartera a esa mujer y iba escapando. Lo interesante es que ese hombre había tomado una cartera que se le cayó a una mujer que iba 2 cuadras adelante y se le iba a devolver. Entonces, nosotros si vemos encapsulado el comportamiento, nuestra interpretación también va a ser encapsulada. Y ese es el gran desafío, ¿ok? Bien, ¿por qué? Porque los sesgos se manejan a nivel neuronal. Y tiene que ver con las percepciones basadas en historias, en observaciones. Sin embargo, que ya está, ya se produjo un entramado, un wiring, se le llama en el cerebro, un entramado que ya quedó tal cual. Para romperlo es complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo se mitigan sesgo? Es parte del programa de entrenamiento que hacemos con las compañías, porque el problema más grande que tenemos, por lo menos en mi país, es un problema grande de prejuicios, primero prejuicios, después los juicios, y sostener ese juicio desde el sesgo. Por lo tanto, es muy difícil romper el patrón de darle una oportunidad al otro, ¿no? Y esto lo quiero sumar con lo siguiente: muchas personas, por lo menos en mi país, me ha tocado observarlo de primera fuente, se suman a defender al que supuestamente es el más débil, ¿no? Se suman, entonces se adhieren, por lo tanto cualquier discusión dice, no, pero ella no es tan buena, porque la víctima empezamos a tender a hacer una lectura de víctimas y victimarios. Un ejemplo chiquitito que le pasó a una colega mía, y es que venía doblando por una calle y se cruzó un ciclista y, y ella le dio un topón, efectivamente. Pero en el momento que ella le dio un shock, se bajó de su auto, no sabía qué hacer, estaba realmente preocupada por esta persona, se baja, va ella en shock, eh, y salió en primera, o sea, no es que fuera rápido, iba saliendo muy lentamente y chocó con este ciclista. Y el ciclista se para y dice, no, yo estoy bien, toma la bicicleta y se la tira encima del auto en el capó y le empieza a decir una cantidad de cosas irrepetibles. Bueno, ese escenario hace que nuevas personas se empiecen a sumar y digan lo siguiente, yo la vi, usted trató de atropellarlo, pobrecito, las bicicletas, que da. Después otro, no, yo la vi, usted quería, usted iba manejando su celular, usted no vio. Y empezó una vorágine de cosas que no eran así. Y la señora lo único que hacía era, esta colega decía, ¿cómo te ayudo? Mira, quiero ayudarte, estás bien, necesitas algo, impresa. Vino una persona que vio todo este escenario, pero que la vio y le dijo al tipo que estaba con la bici, le dijo, ella te está tratando de ayudar, por favor, cálmate. Mira cómo ella te está preguntando. Entonces, hay una voz de una conciencia superior, de una calma particular que ayuda a que esto suceda. Eso en las organizaciones son súper necesarias, porque si no, el sesgo se puede propagar de manera muy grande, convirtiéndose en una etiqueta y viviéndose como una verdad. Y eso es lo que hay que cuestionar. Por lo tanto, hay que fundamentar y cuestionar las interpretaciones, y hay que buscar evidencia recurrente, no aislada, no puede ser solo una, sino que recurrente. Y evidencia implica, lo observé, lo vi, con fecha, con hora, con acción, lo que pasó antes, lo que pasó después, quién más está involucrado. Hay que hacer un buen manejo de eso. Y esto se entrena a nivel neuronal. Es muy interesante el trabajo. Por último, quiero llevarlos al tema del cambio, porque ¿cómo nos entrenamos a ser un líder osado? Y cuando digo líder, es líder de tu vida, ¿no? Todos estamos dentro de organizaciones donde nos lideramos. Cada día es una decisión distinta, cada respuesta está dando cuenta a un correo, por ejemplo, está dando cuenta de un estilo de liderazgo que me pertenece. Entonces, tengo que aprender a comunicar bien.
Y comunicar tiene todo que ver con las narrativas y los niveles de conciencia que hago, ¿no? Comunicar tiene que ver con el entregar y recibir información, por lo tanto, cuando entrego tengo que manejar muy bien mis indagaciones, mi capacidad de preguntas, mi lectura del otro en a lo menos 3 ámbitos que son claves, por lo menos en lo que nosotros instalamos en las organizaciones, y es que tengo que entender el lenguaje que usa porque eso da cuenta de un estilo de pensamiento que está relacionado con tu red neuronal. Segundo, tengo que leer cuáles son y escuchar muy claramente las emociones que esta persona dice desde el lenguaje y cruzar eso con la lectura corporal, porque ahí hay una coherencia o incoherencia importante, ¿no? Puede ser muy fácil leer la tensión cuando una persona se le aprieta la mandíbula y empieza a hablar entre los dientes. Puede haber una tensión importante y la puedo leer, pero algunas cosas son mucho más sutiles que esas y puede que eso sea inclusive bruxismo y que no esté estresado ni que esté tensionada. Entonces tengo que cuestionar todo el tiempo mi interpretación. Entonces tenemos lectura de la corporalidad, de la emocionalidad y del lenguaje. Ese es un entrenamiento y eso nos ayudará a comunicar y a entender la comunicación mejor. De nuevo tengo que, un líder osado debe, y un comité debe diseñar experiencias éticas. ¿Qué es una experiencia ética? ¿Cómo la defino? ¿Cuáles son los parámetros bajo los cuales yo me muevo? ¿No es cierto? Y en definitiva también tengo que diseñar los actos de confianza. La confianza se sustenta en 4 patas. 4 patas que son súper interesantes, y cuando digo patas porque son patas de una mesa, ¿no? La honestidad, la vulnerabilidad, la credibilidad, el involucramiento, ¿no? Y lo más interesante es que esto se ha llevado a lo vamos a poner como una cuota matemática donde yo puedo evaluar mi nivel de confianza en el otro, y al mismo tiempo los otros pueden evaluar el nivel de confianza que ellos tienen en mí. Y se lleva a cabo con con una fórmula matemática y se le llama la ecuación de la confianza. La pueden buscar. El autor es el Tom Green, si no me equivoco, y si no se los pongo después en el chat. Lo interesante es que cuando tú la aplicas y la aplicas dentro de un equipo, te va a salir una pirámide muy interesante, porque ahí no pregunta por qué no estás confiando, por qué te da ese nivel que puede ser, si es muy bajo, es baja confianza, si es más alto, es más alta confianza. Pero no te pregunta por qué no confías, que es lo mismo de la foto que yo les mostré. Yo les pregunté, ¿qué te hace desconfiar? Pero imagínate si yo digo, mira, no confío en esta persona por cómo me miró, por su look, por la ropa, por cómo caminó, por el pelo. Y eso me hace tomar decisiones, eso me hace cruzar la calle, eso me hace no querer trabajar con esta persona, eso me hace distanciarme. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo de cuáles son los indicadores dentro de un comité que nos van a ayudar a seleccionar aquello, ¿no? Bien, tenemos unos minutitos para cerrar y los quiero dejar para ver si hay alguna pregunta y quisieran ustedes interactuar un poquito. Sería un agrado para mí poder ayudarlos. Ingrid, te dejo a ti para que, si quieres. Gracias, Claudia. Sí, tenemos una pregunta. Ella Sí. aquí dice, ¿cómo obtener una comunicación efectiva que realmente sea en 2 vías y que no se sientan a la defensiva cuando se les informa de las quejas relacionadas con ellos? Es una muy buena pregunta, y es justamente, yo te diría, que el vacío de lo que le sucedió a esta persona con la que estoy trabajando. Y es que la comunicación de 2 vías tiene, primero, yo les hablaba de 2 niveles. Tengo que definir una estructura y segundo, tengo que definir cómo la ejecuto, ¿no? Y los valores que esa estructura van a representar. Si yo digo que el seguimiento de la estructura o el procedimiento va a ser indagación, y ese es un aspecto de la comunicación, tengo que establecer el cuestionario y a quién se lo voy a hacer y cómo se lo voy a hacer, ¿no? Segundo, si yo digo que la segunda vía es la escucha, ¿no es cierto? Tengo que tener claro mi calidad de preguntas. De hecho, una compañía nos pidió hace poco que justamente entrenáramos a todo su comité en temas de calidad de preguntas, porque no todas las preguntas
te van a ayudar. Hay ciertas preguntas que te ayudan a descubrir un mundo del otro y hay preguntas que te reducen a la mínima expresión. Entonces, implementar ciertas prácticas que están definidas en la comunicación, digamos, yo diría que sobre todo desde modelos de levantamiento de feedback por un lado, o aplicación de feedback, y segundo, modelos de que se aplican mucho en la mentoría y en el coaching, son muy relevantes, ¿no? Y eso podría ser una muy buena herramienta. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Cómo aconsejarías tú que fuera la selección de las personas que pertenecen al comité de ética? Muy buena pregunta. Nosotros lo hemos venido conversando en algún momento con ustedes, Ingrid, ¿no? Lo mencionamos la otra vez, que cómo se forma parte de un comité de ética, ¿no? Cómo se llega allá. Primero creo que hay una palanca importantísima y creo que eso lo aprendí de ustedes, Ingrid, y es que es importante que haya una tercera parte, y tercera parte digo no porque sean tres, sino que porque es muy importante tener un externo que esté mirando esto. ¿Por qué? Porque va a mirar, va a traer esa diversidad a no estar sesgado por temas políticos de la compañía. ¿Okay? Si yo no pertenezco a tu compañía, yo no me voy a preocupar de si esto le va a caer bien o no al gerente general. No. Aquí lo más importante va a ser siempre la práctica ética, ¿no? Lo siguiente es que yo creo que las personas, es muy importante entender que haya gente que quiera voluntariar y ser parte, ¿no? ¿Cómo se abre esto? Bueno, se abre porque hay un procedimiento de selección y esa selección pasa por hacer algunos perfiles, ¿no? Uno de los perfiles que yo más uso hoy día es un perfil de estilos de pensamiento, donde claramente yo voy a ver, está basado en la neurociencia, por lo tanto voy a ver cuáles son los estadios que hacen que esa persona se sienta amenazada o recompensada. Por lo tanto, mientras más cercano a la recompensa puedo ver la tentación, y mientras más cercano a la amenaza puedo ver el miedo y el pánico que lo va a hacer actuar de cierta manera que pudiera bordear en lo no ético. Bueno, ese instrumento también lo aplicaría yo. Segundo, entrevistas en profundidad. De todas maneras, ese ya era el tercero. Entonces, yo diría que por ahí va la selección, y no siempre, y entender que tiene que ser un orgullo, ese grupo se tiene que preparar en una definición de su propósito, porque tiene que ser un orgullo pertenecer al equipo, como es un orgullo pertenecer a tu trabajo cotidiano, ¿no? No sé si tienen más Ok, preguntas. pues justo estamos ya en el tiempo Sí. de la, de nuestro, ¿qué? De nuestro, ay Dios, perdón, ando ya algo, Yo sé que no te sientes muy bien, no te preocupes, yo entiendo. Pero gracias. sí, yo sé que estamos terminando. No sé si quieren, Sí, ahí no, tienen mis muchísimas gracias a datos. todos. Hoy, el clima no nos ha ayudado aquí en Ciudad de Guatemala, ha cambiado un poco y soy una de las afectadas por el cambio de clima. Pero quiero agradecerles a todos. Ustedes saben que estas formaciones las hacemos siempre con la intención de mejorar nuestro rendimiento y nuestros resultados en nuestras actividades del área de cumplimiento y en la promoción de la cultura de valores dentro de las organizaciones. Claudia, estamos súper agradecidos que nos acompañes el día de hoy y quiero comentarles que el día de hoy esta grabación se va a pasar a un link que ustedes recibirán en sus correos electrónicos, justamente el correo con el que se inscribieron. Para poder mejorar, siempre para nosotros es importante que ustedes nos ayuden a calificar el evento y hacer, digamos, sus sugerencias en el chat de temas relevantes que puedan sumar a ustedes como profesionales en el área de cumplimiento, de la ética, de la cultura organizacional y así nosotros poderlos preparar para ustedes. Claudia, me encantaría que cierres con un mensaje final. Realmente a mí me encanta mucho tu propuesta respecto al liderazgo osado y la labor que tú haces con los comités de ética en tantas organizaciones, pero también en tantos países, ¿no? Con culturas tan diversas. Así Sí. que, ¿tienes un mensaje con el que nos puedas ayudar a cerrar el día de hoy? Sí, encantada. Mira, nuevamente agradecer, siempre uno se olvida de agradecer y lo hace al final, y creo que siempre es bueno partir con eso. Yo quisiera dejarlos con la experiencia de las tres fotos, ¿no?
yo creo que es muy importante partir por uno en esto, o sea, entender que nosotros somos seres con faltas, seres que no vivimos tan estrictos como creemos en términos valóricos, vemos mucho más grises que los blancos y los negros sobre un valor. Entonces, piensen y repiensen cuál fue su reacción frente a esas 3 fotos y qué pasaría si eso mismo, ustedes si son miembros de un comité o lideran un comité y se lo colocan a un grupo, ¿cuál es el desafío que ese comité tiene que soslayar para poder llegar a un acuerdo consensuado que valga la pena enfrentar a un acusado o a la gente que vamos a interpelar por hacer la acusación? Creo que eso es súper importante porque así nos hacemos más responsables, ¿sí? Muchísimas gracias, Claudia, y muchas gracias a todos. Les recordamos que todos los viernes a las 7:30 de la mañana, hora Guatemala, Honduras y El Salvador, 8:30 hora Perú, México y Colombia, y 10:30 hora República Dominicana y Chile, ahorita que tienen 3 horas adelante. Los esperamos para que se conecten con nosotros. Gracias a todos los que se han conectado desde los diferentes lugares de Latinoamérica y los esperamos. Estén pendientes, por favor, del resumen que tienen que recibirlo en estos próximos días. Muchísimas gracias a todos y a ti, Claudia, por acercarte a Gracias a ustedes. nosotros y por Liz. poder compartirnos de tu conocimiento, así que esperamos seguir sabiendo de ti, trabajando juntos con las Encantada. empresas. Gracias. Súper, muchas gracias. Gracias a todos, que tengan buen día. Un muy feliz viernes a todos. Igual, chao, gracias.